Bendiciones, mis amados hermanos y hermanas en el Señor, en esta preciosa mañana, tarde de hoy viernes. Damos gracias al Señor que podemos dirigirnos a ti y precisamente compartirte. Mire lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 91 sobre la brevedad de la vida. Este salmo que se le acredita a Moisés dice en la Nueva Traducción Viviente: Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Antes que naciesen las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Aquí deja establecido precisamente sobre la eternidad de Dios, la realidad de Dios, la suficiencia de Dios, la fidelidad de Dios, la provisión de Dios. Y dice en el versículo 3, tú marcas el fin de nuestra existencia cuando nos ordenas volver al polvo. Para ti 1000 años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. Y luego dice el versículo 8, tú conoces nuestros pecados, aún los más secretos, y luego nos emplaza. Y esto es lo que quiero compartirte en esta tarde. 70 son los años que se nos conceden. Algunos incluso llegan a 80. Pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Pronto desaparecen y volamos. Enséñanos a entender la brevedad de la vida, dice la traducción viviente, para que crezcamos en sabiduría. Dice la versión lenguaje actual, enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. En esta hermosa tarde, precisamente, la invitación es a la reflexión, a la meditación, como dice este salmo. Enséñame a entender la brevedad de la vida. Enséñame a reflexionar, a hacer una introspección, a evaluarme con la dirección de tu Santo Espíritu. Como dijo el salmista, mírame tal cual soy, mírame por dentro, sondea en las profundidades de mi ser. La palabra bien nos invita a ello. Entonces, lo que debemos precisamente hacer en este tiempo, ya en el cierre prácticamente de este año 2022, una reflexión, una meditación, una introspección, y que podamos hacer esta oración. Señor, sabemos que tú has sido fiel de generación en generación. Tú has estado ahí permanentemente fiel, proveyendo, guiándonos, dándonos tu consejo, sosteniéndonos, sustentándonos con la diestra de tu mano poderosa. Dice el apóstol Pablo en Efesios, por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Por otro lado, dice en Colosenses, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Que vuestra conversación siempre sea con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. La invitación del salmista, volviendo al Salmo 90, cuando dice, enséñame a entender la brevedad de la vida, enséñame a pensar correctamente sobre la manera en que tomo mis decisiones, la manera en que invierto el tiempo, la manera en que voy administrando la vida misma que tú me has dado, para poder entender la agenda de Dios en este tiempo.
necesitamos comprender, mis amados, el propósito de nuestra vida aquí, en esta tierra, en este tiempo, sin importar la edad que tengo justo en este tiempo. No podemos hacer nada por el pasado, pero sí podemos ocuparnos en nuestro futuro. Cristo vino para perdonar, para borrar el pasado, para salvar nuestro futuro, como bien hemos aprendido con nuestra amada pastora Elizabeth Guidini, con el pastor Mauricio, en estas profundas enseñanzas de este ministerio, El Sendero de la Cruz. Por lo tanto, es ¿qué voy a hacer? ¿Qué he venido haciendo? ¿Qué he logrado sin mirar exactamente la edad biológica? ¿Y qué me falta por lograr? Porque si estoy aquí y estoy vivo, Dios todavía no ha terminado el cumplimiento de su propósito conmigo y a través de mi vida. Él dice en su palabra, mis planes para ustedes solamente yo los sé. Solo Dios sabe cuáles son los planes e intenciones que tiene para ti. Dice, no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Entonces, quiero compartirte esta información recibida de nuestro misionero Richard Green y que realmente me ha tocado muy profundamente esta información, porque a veces estamos en esos debates, después ya yo llegué a tal edad, la palabra misma dice 70 años son el promedio de vida, algunos llegan a los 80 años, pero esto simplemente es una invitación a la reflexión. Cuando la misma palabra dice, enséñame a entender la brevedad de la vida, que son 70 u 80 años a la luz de la eternidad. Pero mientras yo estoy aquí, sean 70 años, sean 80 años, sean 90, sean 100, aquí estoy cumpliendo un propósito. Sea que ese propósito se vaya cumpliendo por etapas, por tareas asignadas en esas etapas, todavía hay algo que hacer. Richard Green nos comparte sobre un extenso estudio realizado en el 2018 por el New England Journal of Medicine. Dice, encontró que el movimiento más productivo en la vida humana es entre los 60 y los 70 años de edad. Probablemente hemos alcanzado cierto nivel de madurez que nos lleva a reflexionar sobre las cosas que aún deseamos lograr en la vida y avanzamos a ser más productivos y más proactivos. Pudiera ser esa una razón. La segunda etapa más productiva es la de 70 a 80 años. Mire qué interesante. Esta investigación, los resultados de esta investigación. La tercera etapa más productiva es de los 50 a los 60 años. La edad promedio de los ganadores del premio Nobel es de 62 años. La edad promedio de los presidentes de empresas más destacadas a nivel global son 63 años. La edad promedio de los pastores de las 100 iglesias más grandes de Estados Unidos son 71 años. Estas estadísticas indican que los mejores y potencialmente más fructíferos años de la vida se encuentran entre los 60 y los 80 años. Esta debería ser una buena y desafiante noticia para muchos de nosotros que probablemente estamos en esas categorías o en las categorías anteriores que mencioné. ¿Por qué esto es interesante? Nos comparte Richard Green. Hace muchos años escuché a un anciano colega del ministerio dirigirse al grupo de personas mayores en su iglesia. Les recordó a su audiencia que la mayoría de ellos estaban relativamente saludables, financieramente seguros, jubilados de un trabajo secular de tiempo completo.
Tuvieron toda una vida de variadas experiencias, talentos, habilidades. Por lo tanto, los desafió a involucrarse más en la obra del Señor, a ir más allá simplemente de asistir a la iglesia. Enumeró una serie de oportunidades misionales en las que podrían participar fácilmente, como visitar vecinos no alcanzados, ser voluntarios en algunos ministerios de la iglesia local o de la asistencia social, algún ministerio de asistencia social de su iglesia local. Les invitó a involucrarse, a discipular los miembros más jóvenes de la iglesia o a los más nuevos de la iglesia. Les invitó a levantar ministerios de oración, tiempos de oración, caminatas de oración en sus comunidades. La palabra del Señor dice en Génesis 24:1 que Abraham tenía 140 años, pero aún no había terminado, dice la palabra. Dice, después de la muerte de Sara y después de enviar a su sirviente a buscar a una novia para Isaac, Abraham se volvió a casar, tuvo 6 hijos más y vivió hasta los 175 años. Por lo tanto, eso me lleva a reflexionar sobre nuestra población cristiana que envejece. Y yo doy gracias al Señor por el ministerio de la Iglesia Cristiana El Sendero de la Cruz, que martes tras martes durante este mes de noviembre ha estado reuniendo a la 1 de la tarde a toda esta población de la tercera edad. Y yo quiero que esta reflexión te haga sentido en todo lo que tú has estado recibiendo a través de esas pláticas, de esos talleres. ¿Sabes por qué? Porque tú estás en una edad que todavía sigue siendo productivo para el reino. Hay muchas tareas que tú puedes hacer. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer a través de tu vida. Probablemente tú estés diciendo, ya yo no puedo caminar mucho, ya yo no puedo salir. Eso no te limita a lo que Dios todavía desea hacer contigo y a través de tu vida. En ese tiempo de oración, en esos consejos y compartir experiencias con la nueva generación que se va levantando. No solamente con tus pares, compartir con ellos. Hay una generación de nuevos creyentes. Yo creo que en nuestras reuniones de jóvenes debe haber espacio para escuchar las experiencias de nuestros hermanos más adultos, de esos jóvenes de la tercera edad, que bien podrían edificarnos, cómo enfrentaron los desafíos de la vida, cómo ellos enfrentaron los presupuestos financieros en medio de muchas carencias. Podríamos aprender muchísimo de nuestros hermanos jóvenes de la tercera edad, de esos hermanos que han sido forjados por la mano del gran alfarero. Hay mucho que aprender de ustedes y ustedes tienen mucho que aportar. Por lo tanto, veo esta reflexión, estos estudios, estos resultados y medito en esa población cristiana que va envejeciendo. Veo un ejército de guerreros que podrían movilizarse como una poderosa fuerza evangelizadora para continuar la obra de la gran comisión. Te motivo, te insto a mis compañeros y compañeras santos, sin importar cuál sea tu edad, a no quedarte al margen, ni esperar a que alguien más alcance a los perdidos. Todos sentimos que el fin se acerca y no debemos desfallecer al final, como bien dice la palabra. Debemos estar llenos de un sentido de urgencia que nos obliga a dar a conocer a Cristo a aquellos que aún no le conocen. Te necesitamos a ti. Si tienes 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 años,
Te necesitamos a ti, necesitamos tus oraciones, necesitamos tu experiencia de vida, necesitamos tus vivencias, necesitamos tu sabiduría, necesitamos tu integridad, necesitamos tu alto sentido de compromiso, necesitamos tu vida de sacrificio. Te necesitamos a ti. Dios aún cuenta contigo. Dios te necesita. También necesitamos a los jóvenes, necesitamos a los juveniles, que nos unamos como una iglesia intergeneracional, trabajando para el Señor en la cosecha del último tiempo. Si no puedes trabajar, puedes orar, puedes animar, puedes amar, puedes dar ese abrazo. Que todos terminemos bien en esta carrera de fe. Por lo tanto, me dirijo a ti, hermano, hermana, amigo, amiga, compañero, compañera del ministerio. No midas tu edad, no pienses que ya tu tiempo ha culminado. Hay mucho por hacer y nosotros te necesitamos. Me dirijo especialmente a ese grupo de la tercera edad. Si tú puedes dominar estas herramientas cibernéticas, hay mucho que puedes hacer en un trabajo a través de estas plataformas digitales. Vuelvo y te repito, nuestra generación y las próximas generaciones te necesitan. Bien dice la palabra del Señor en Jeremías, cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán. Y siempre, siempre y cuando me busquen de corazón, allí estaré. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo es el Eterno en este tiempo, ayudándonos a nosotros a manejar con este tiempo, ayudarnos a entender el tiempo que estamos viviendo y ayudarnos a asistirnos con las herramientas y con esos recursos que Dios ha provisto para este tiempo. Por lo tanto, mi amado hermano, hermana, juvenil, joven, joven adulto, adulto soltero, mayores de edad, tercera edad, Dios nos necesita a todos. Todos tenemos una gran encomienda que cada uno pueda identificar. En esta edad podía hacer esto, pero en esta otra edad podía hacer esto. Pero en este proceso y etapa de mi vida, Señor, mis capacidades siguen a tu disposición. Mis habilidades siguen a tu disposición. Las vivencias y las experiencias que he tenido en el camino, las pongo a tu disposición para que sean recursos a esta generación y pueda yo continuar cumpliendo con esa gran comisión. Mis amados hermanos y hermanas, por eso bien dijo el salmista, y te leo nuevamente para cerrar y concluir en esta hermosa tarde de hoy viernes, y te invito a la reflexión. Enséñanos a entender la brevedad de la vida, para que crezcamos en sabiduría. Enséñame cómo vivir en esta etapa de mi vida con lo que todavía puedo hacer para ti. Enséñame a vivir, a ser proactivo y productivo hasta que esté cara a cara frente a ti, Señor. Esa es mi oración por ti. Eso es lo que te comparto en esta tarde, que el Espíritu Santo nos enseñe el tiempo que estamos viviendo y todo lo que nos falta por hacer. Quiero orar y quiero dirigirme a esa población de la tercera edad. Padre Celestial, en esta hermosa tarde, gracias por esta oportunidad, por este privilegio. Gracias, Señor amado, por guiarnos con la ayuda de tu Santo Espíritu a esa honra, a ese reconocimiento, Señor, hacia nuestros hermanos y hermanas, compañeros y compañeras de la tercera edad. Quizás algunos de ellos
pudiera haberle asaltado el pensamiento: ¿qué puedo hacer a estas alturas de mi vida? ¿Qué más pudiera yo hacer? Quizás algunos hayan pretendido concluir: hasta aquí he podido hacer mi labor. Pero Señor, la verdad es que hoy tú nos despiertas, hoy tú nos sacudes, hoy tú nos dejas saber que todo aquel que vive en ti, todo aquel que te ha permitido la vida tuya operando en su ser, todavía hay que hacer. Todavía, Señor amado, hay tareas que tú has asignado. Todavía podemos ser productivos y efectivos, Señor, en este tiempo que nos ha tocado vivir. Nuestra fidelidad es hasta que la muerte nos sorprenda o seamos transformados. Por lo tanto, Señor, yo te pido en esta hora que tú abraces a este grupo, a estos ministros, a estos siervos y siervas tuyas de la tercera edad. Señor amado, que tú traigas, Señor, un nuevo aire, un nuevo aliento, nueva fuerza, Señor, vigor, como así, Señor, provocaste en Abraham, tu hijo, para continuar la tarea, Señor, en el pacto que hiciste con él. Pues asimismo yo te pido sobre este grupo de hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, quizás algunos retirados del pastorado activo, atendiendo una congregación, pero no han culminado el llamado ministerial. Por lo tanto, Señor amado, en el llamado ministerial, donde tenemos diferentes tareas asignadas, que puedan continuar adelante impartiendo su consejo, compartiendo sus experiencias, sus enseñanzas, sus vivencias y mostrándonos a nosotros, Señor amado, a base de esos ejemplos, cómo podemos manejar con nuestros retos y desafíos que siguen siendo los mismos, aunque el cuadro y el escenario cambie. Señor amado, abrázalos, dale nuevas fuerzas, vivifícalos, imparte salud y vida en abundancia, Señor. Que sus palabras, que sus experiencias, que sus consejos, Señor amado, compartidos a las próximas generaciones, sean como perlas de valor incalculable en cada uno del que las reciba, Señor, y las atesore con honra, Señor, y reconocimiento, Señor, de gran valor a ese consejo impartido por nuestros hermanos y hermanas de la tercera edad. Padre, en esta hora oro en nombre de tu Hijo amado Jesús, confiando que tú continuarás, Señor amado, perfeccionando la obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros, para la gloria de tu nombre, y en tu nombre, Jesús, oramos. Gracias, amén, amén y amén. En esta hermosa tarde de hoy viernes, sean todos bendecidos y bendecidas, y no soltemos de nuestras oraciones a nuestros hermanos, hermanas, compañeros y compañeras de la tercera edad en este tiempo, con lo que veremos que Dios hará, el cumplimiento de su palabra, donde dice que los ancianos también participarán de visiones, de sueños, harán proezas en las manos de un Dios grande, suficiente, que no mira la edad, sino que mira la promesa y la palabra que ha dado sobre tu vida. Sea bendecido, sea bendecida. Amén.